¿Cómo les va? Bienvenidos a Línea Directa por Televisión Regional. Estamos nuevamente acá, usted ya nos conoce, nos ve siempre. Hace 7 años que estamos en este medio audiovisual, llevándole a todos los televidentes los temas, las alternativas más importantes de los distintos temas que se tratan aquí en este programa. Y como siempre decimos, hacemos esto con mucho esfuerzo, más allá de que nos gusta y es lo que ejercemos a través de cada martes, presentando a los invitados para que hablen sobre los temas específicos que nosotros le brindamos a los televidentes. En primer término, está con nosotros la doctora Constanza Puskin, que es cirujana plástica. Vamos a hablar sobre toxina botulínica. La vamos a saludar en primer término, como corresponde, formalmente. Gracias, doctora, por estar acá. No, por favor, a ustedes. Bueno, un tema que dentro de la medicina estética muchos no saben, me incluyo, tuve que leer bastante, pero bueno, ¿qué significa y para qué se utiliza? Bueno, mira, la toxina botulínica es una neurotoxina producida por un bacilo que después se sintetiza y se hace lo que nosotros utilizamos permanentemente en el consultorio con un montón de nombres comerciales que yo no puedo darlos ahora. Ajá. Y se usa fundamentalmente para mejorar las líneas de expresión, las arrugas horizontales, las verticales y las arruguitas alrededor de los ojos. Y a modo preventivo, ¿es posible, digamos, retrasar la aparición de los signos del envejecimiento del rostro? Se indica a veces que los pacientes comiencen a utilizarla apenas empiezan a ver las arruguitas leves, porque ¿qué va a hacer esta sustancia, la toxina botulínica? Como inhibe la contracción del músculo frontal, que es es la forma por la que después se relaja y como que se atenúa, entonces cuando uno empieza a utilizarla en forma precoz, ante la aparición de las mínimas arruguitas, es como que disminuye la formación de la arruga definitiva. Entonces sí, sirve. Empezar, apenas aparecen las arruguitas, sirve. A medida que va pasando el tiempo, uno después utiliza la toxina en las arrugas más importantes, pero si empezamos de jovencitos, vamos a tener menos arrugas. Y doctora, ¿cómo es el tipo de arrugas? O sea, ¿qué característica tiene? Porque no sé si todas las arrugas son para tratar con la toxina botulínica. Normalmente las arrugas que nosotros tratamos son la de la frente, se llaman, las que nosotros le decimos arrugas dinámicas, que son las arrugas producidas por los gestos, esto que estoy haciendo yo. Con el tiempo forma una arruga definitiva. Entonces, o sea, los gestos también producen, ¿no? En realidad, claro, las arrugas producidas por los gestos son las arrugas dinámicas, que es lo que va a tratar el Botox, la toxina botulínica. Sí. Y las arrugas, digamos, las horizontales, las verticales, las del entrecejo y las que están alrededor del ojo, que es cuando nosotros nos sonreímos o fruncimos los ojos. Después hay hay gente, médicos, que la utiliza para el tercio inferior de la cara, pero es un poco más riesgoso y tiene ciertas cositas que yo personalmente no lo uso. En el tercio inferior sí, tercio medio, tercio superior. ¿Y en cuánto tiempo llegan los resultados esperados? Esto es para los impacientes, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cuánto tiempo va a demandar concretarse lo que necesito, ¿no? Normalmente entre el segundo día y el día número 15. 2 semanitas. 2 semanas. 2 semanitas, pero el segundo día, tercer día, uno ya empieza a ver los efectos de la toxina. Rápido, es muy bueno, digamos. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Y existen contraindicaciones? Sí, hay algunas contraindicaciones. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con los pacientes que están anticoagulados y con pacientes que han tenido problemas relacionados con la actividad del músculo liso, como por ejemplo las miastenias gravis, y pacientes que están tomando medicación para Alzheimer. Algunas contraindicaciones hay por eso. Algunos reparos, digamos. Sí. Hay medicación que hay que suspender a veces antes de iniciar el tratamiento con toxina. ¿Cuánto tiempo antes?
Y por lo menos 4 o 5 días antes. Porque a veces esa medicación potencia el efecto de la toxina botulínica. Entonces hay que dejarlos 4 o 5 días antes. Y bueno, hay terapias que, por ejemplo, también hay que suspender. Lo que te decía recién, las terapias con anticoagulantes hay que suspenderlas. Esas serían las contraindicaciones. Bien. Y doctora Puskin, ¿es doloroso el tratamiento? El tratamiento es mini invasivo. Se hace con agujitas ultra finas. Yo te diría que en general no es doloroso, pero depende de cada paciente. Hay pacientes que tienen un umbral bajo de dolor. Entonces, los mini pinchacitos les pueden molestar. Y hay otros pacientes que yo he tenido que ni se enteran que los estamos pinchando. Entonces, viste, eso depende mucho del umbral. Claro. En general, el tratamiento es muy bien aceptado y el paciente sale y se va a trabajar. Por supuesto que hay cosas que no debe hacer y eso es muy importante. Lo que no debe hacer, se lo decimos todos los médicos cada vez que va. ¿Qué es lo que no debe hacer? No tocarse el área infiltrada con toxina, no acostarse las próximas 4 horas. Son cositas raras, pero las tienen que hacer. Pero es muy importante. Y ese día no hacer actividad física intensa, como salir a correr, jugar al tenis. Al día siguiente ya está todo bien. O sea, son puntos importantes a tener en cuenta. Sí, son puntos importantes que no obstaculizan la vida diaria del paciente si se quiere hacer este tipo de tratamiento, pero es necesario que sepa 2 o 3 cositas y con eso va a andar muy bien. ¿Cuánto ha aumentado o disminuido en los últimos meses, por decir algo, ¿no? El tratamiento de la toxina botulínica? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Yo te diría que está aumentando. Aumenta y por ahí puede quedar estacionado por un tema de que estamos en un país con problemas económicos. Claro. Pero digamos que es una práctica muy sencilla y que a la gente no le resulta costosa. Entonces las consultas se han mantenido estables y en muchos meses aumenta por la sencillez. Claro. Y por la mejoría que ve el paciente en 48 horas. Es una maravilla. Claro. La toxina botulínica, ¿se utiliza también para la sudoración en axilas y manos? Sí, vos estás diciendo la hiperhidrosis. Sí, se utiliza mucho, sería el tratamiento médico. La hiperhidrosis tiene un tratamiento quirúrgico y un tratamiento médico. El médico sería la terapéutica con toxina botulínica, que es muy bueno, pero bueno, tiene su cosita como todas las cosas. Claro. ¿Y qué recomendaciones le daría a usted a los televidentes que están están viendo en este momento y están pensando en hacerse esta aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias? Las sugerencias en medicina es como siempre, ir a un buen profesional, que el profesional esté matriculado, que sea médico, que sea especialista en lo que fuere, y que vaya sin temor, pero que sepa que tiene cosas que hay que saber, como lo que te estoy diciendo. Las contraindicaciones, los medicamentos que no se pueden tomar y que vayan tranquilos porque es un procedimiento mini invasivo y que la gente queda muy contenta y satisfecha. Bien. Doctora, muchas gracias por haber estado acá. No, por favor, a ustedes. Muy amable. Bueno, así pasó por en línea directa la doctora Constanza Puskin, cirujana plástica. Un tema más que interesante, toxina botulínica. Y hay muchísimos temas sobre esto, ¿no? Que para tratar más adelante es amplísima, la variedad de temas que hay para hablar. Muchas gracias. No, vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional y Derecho de Familia. El tema va a ser reparación histórica. Volvemos enseguida. 3 elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi,
la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. Aprender a volar, centro de día y centro educativo terapéutico, dedicado a la atención de personas con discapacidad. Un espacio acorde a las necesidades de cada persona pensando de manera terapéutica, educativa, recreativa y de sociabilización. Un lugar donde la atención y el profesionalismo se colocan a disposición de los demás. Un espacio diferente brindando la mejor atención. Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. Si sos una persona con diabetes, en CEDIN te podemos ayudar a tener una vida normal. Centro de Diabetes y Nutrición. Conocenos, contactanos al 421-4265. Vení a Balcarce 637 y visita nuestra fanpage, CEDIN Rosario. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado, teléfono 0341 154 682 178. Bueno, seguimos en Línea Directa, segunda parte del programa. Está con nosotros ahora Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional y Derecho de Familia. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias. Estuviste bastante alocada estos días porque estuviste en un congreso, bueno, sí, ya me vas a comentar. Un poco de exigencia, pero siempre es un placer venir a una invitación tuya. Un congreso en Mendoza. Ajá, ¿no? Sí. Bueno, el tema que nos convoca en primera instancia es reparación histórica. Vamos a decirle a los televidentes que fue aprobada esta ley en 2016 y fijó un plazo de 3 años a partir de la promulgación de la ley para celebrar acuerdos cuando hubiera juicio iniciado o no. Esta ley, cabe señalar que está vigente hasta julio de 2019. Bueno, ¿cuáles son los alcances y cuál es tu balance que haces sobre este programa nacional? Mira, el alcance es para todas las personas que tengan el beneficio, ya sea de jubilación o de pensión. Cuenten con un juicio contra el Estado solicitando un reajuste de sus saberes o no. En el caso de las personas que no tengan juicio, que simplemente hayan percibido su jubilación y no hayan sentido o considerado que necesitaban un reajuste, a esas personas se le hace una propuesta de la cual el beneficiario está en su derecho de aceptarla o no, previa entrevista con un profesional que lo asesore y le explique los pormenores de la aceptación o el rechazo de dicha propuesta. El 31 de agosto pasado venció el plazo para expresar la aceptación a este programa nacional. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta que por ahí se hace mucho, inclusive yo estuve conversando con gente y también se la hacía. ¿Qué pasará con aquellos que avalaron la oferta y aún están cobrando la oferta, digamos, están cobrando lo que solicitaron? En realidad, las personas, una vez que ANSES hace la propuesta, lo que tiene que hacer el beneficiario es ingresar a la página del ANSES a través de una clave de la Seguridad Social que se genera mediante el mismo sistema y la misma página del ANSES. Como te decía antes, el asesoramiento previo de un profesional y, en el caso de que le sea conveniente esa propuesta, aceptarla. Una vez que se acepta, si el ofrecimiento es mayor a 500 pesos, debe sacar un turno en la ANSES
el profesional en este caso, porque en el caso de que necesite un profesional, sí o sí va a tener que designarlo, el profesional va a tener que aceptar esa designación y ahí es cuando el profesional es el indicado para sacar el turno. ¿Ese turno para qué es? Para homologar ese convenio, o sea, en donde el ANSES hace un ofrecimiento, el beneficiario acepta y eso se cierra a través de la firma de un convenio. No es una firma común, sino que es la huella dactilar, por lo tanto siempre tiene que ir el titular al ANSES con el profesional con el cual designó en la página. Y eso tiene un trámite que deriva al Tribunal Federal, el cual ahí se presenta la homologación y sale una resolución por la cual queda firme ese convenio suscripto. Yo estuve leyendo, se dice que hay unos 140.000 casos en los que no se aceptó el plan. Es bastante. Son muchos. Algunos no lo aceptan porque se creen que como lo están cobrando no tienen que generar no tienen que hacer nada. Ajá. Esos son los que están en riesgo, que es lo que vos me preguntabas en la pregunta anterior. Claro. ¿Por qué? Porque se supone que, ANSES dio un plazo por el cual debería no solo aceptarse, sino suscribirse el convenio. A riesgo de que si eso no se lleva a cabo de esa manera, le saquen ese dinero que o esa propuesta que le hizo ANSES en concepto de reparación histórica y se la están abonando de forma automática. Porque hay casos en donde ANSES, una vez que se acepta, después de suscripto el convenio, ANSES entre los 30 y los 90 días comienza a pagar esa reparación. Hay otros casos que automáticamente que le hace la propuesta, le empieza a pagar esa reparación, independientemente de que la persona la haya aceptado o no la haya aceptado, y menos aún que haya suscrito el convenio. Para ese círculo de personas que perciben automáticamente y no generaron el derecho de aceptar o rechazar, es a los que ANSES apuntaba a que tenían que suscribirlo, si no de otra manera le iban a sacar ese dinero en concepto de reparación histórica que le estaban dando. Esto es lo que generó mucha incertidumbre y mucha confusión entre las personas. ¿Por qué? Porque yo he tenido consultas recurrentes de clientes que ya hemos ido a suscribir el convenio, pero como ANSES lo llama por teléfono, le manda mail, le manda la carta, le aparece abajo del recibito de cobro, suscriba el convenio, la gente no entiende si lo que hizo es lo último que tenía que hacer o le queda un paso más todavía. Claro. Termina confundiendo. Termina confundiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no solo va dirigido el mensaje a aquellas personas que no aceptaron o rechazaron, sino que lo hicieron de manera masiva. Claro, claro. Esta norma o este programa nacional, ¿vos creés que tuvo más interrogantes que respuestas en cuanto a la aplicación? Mira, yo creo que tiene sus pros y sus contras. En una medida creo que ya había algunos haberes que estaban muy desajustados y a los cuales se le hizo un ofrecimiento interesante y que subsanó en parte esto. Hay otros ofrecimientos que fueron de 120 pesos, que resultan totalmente irrisorios en un haber. Hay casos en donde no se aplicó el porcentaje o las medidas o los índices que se aplican por sentencia judicial en el caso de que haya un juicio. Entonces ahí las diferencias son distintas, y hay otros casos en donde sí, la gente consideró que hay algunos que le duplicaron el haber. Entonces esas personas ni siquiera quisieron hacer un cálculo, porque a ellos les servía eso que le estaban ofreciendo hoy para no iniciar un juicio. Yo creo que en parte benefició a algunos y en otros, los que estaban en duda y al hacerle el ofrecimiento, que consideraron que no, al ser un cálculo que decía que lo que le tenía que percibir era mucho más que el ofrecimiento, en esas personas generó la incertidumbre y se decidieron por hacer un juicio. Entonces estamos ahí en una balanza media que de a ratos se inclina a que se judicializó más y de a ratos que no. Daniela, como profesional, desde tu punto de vista profesional, ¿te molestó mucho que se haya dicho en algún momento que el trámite se podía hacer sin abogados? Sí, la verdad que sí, porque fue... ¿Es una aberración eso? Exacto. En realidad, ANSES tiró un mensaje en donde después era otra vez confuso, porque decía que lo podía hacer la peluquera, amiga, o el nieto, generarle la clave, o ir al ANSES, suscribir todo, y después que dijeron que a la hora de suscribir un convenio sí o sí se necesitaba de la participación de un profesional, de un abogado en este caso, que sea el que lo acompañe a suscribir el convenio. Entonces no fue claro eso. ¿Por qué? Después la gente venía a la consulta y decía, yo no tengo que pagar nada porque es gratis. ANSES lo paga. ¿En qué casos lo pagaba ANSES? ANSES lo pagaba en los casos en donde no hubiera juicio,
Entonces uno iba y suscribía al convenio y pagaba una suma de 1.000 pesos, que en muchos de los casos y los convenios suscriptos desde el año 2016 a esta parte, yo personalmente todavía no he percibido. Por eso claro, uno como profesional siempre pacta con el cliente un monto a lo que le va a percibir, lo que le va a cobrar por realizar el trámite. Distinto es aquellas personas que tenían un juicio y suscribían el convenio, en donde eso va a ser regulado o establecido el monto a cobrar por el tema del juicio. Pero ANSES en eso tampoco fue claro. Entonces mucha gente venía y decía, no, a mí me lo hacen gratis. Entonces yo no voy a pagar porque esto es gratis. Como eso también hubo muchos profesionales que se abusaban a la hora de querer cobrar a la gente. Entonces estamos como siempre en una madeja donde vamos para un lado y para el otro. Seguro. Hubo una pésima comunicación desde el ANSES. Yo creo que hubo demasiada comunicación y no muy clara. Claro, se comunicó mal. Exacto. Como pasa... Exacto, porque ahora las personas que no se habían suscribido el convenio, como te decía recién, o sea, le mandaban mail, la llamaban por teléfono, se lo ponían en el recibo de cobro, le mandaban la carta. O sea, si eso lo hubieran hecho solamente con las personas a las cuales iba dirigido, hubiera sido una campaña y una forma de notificar totalmente clara para aquellas personas. Al mandarlo masivamente aún a aquellas personas que habían suscrito el convenio, fue un poco confuso para todos. ¿Por qué crees que pasó esto, no? O sea, que hubo ineptitud, hubo a veces creo que se hacen las cosas demasiado rápido. Creo que ANSES necesitaba que sí o sí el mayor cantidad de números de personas suscribieran este convenio. Pero qué increíble, ¿no? A veces uno dice dejar de lado a un profesional, ¿no? Como hemos hablado fuera de cámara muchas veces, esto de marginar a los profesionales, minimizar la tarea de un profesional. Digo, en este caso, profesional de derecho, como cualquier otra profesión. Creo que en la Argentina, esto es otra de las cosas que tenemos que aprender y corregir los argentinos, están devaluadas todas las profesiones. Vos con quien hables, profesión que tenga, te dice, está minimizada, no me tienen en cuenta. O sea, es increíble que haya pasado esto, por eso hago hincapié en que se haya dicho semejante barbaridad de que la gente puede manejarse sin abogados. Exacto. Tremendo. Bueno, sobre el tema del Congreso, que estuviste en Mendoza, ¿cuáles fueron los temas? Mira, fue muy variado. Hubo muchos panelistas, jueces, camaristas, abogados litigantes que se dedican a lo que es todo derecho previsional de varias de las provincias de nuestro país. Y el cierre fue un congreso durante 3 días, lo hicieron 2 abogados de ANSES. La verdad que fue un poco de todo. Creo que en líneas generales hubo un hacer y generar cosas para poder beneficiar a los jubilados. Cada uno desde su postura, ¿no? Desde su lugar, tanto los camaristas o los jueces, como los abogados, como las personas de ANSES, uno esté de acuerdo o no con ellos. Pero creo que la línea de todo fue generemos o hagan cosas para que nosotros podamos resolverla en función de esto. ¿Se resultó productivo, positivo? Sí, yo creo que sí, que hubo confluyeron todas las partes. Entonces esto estuvo bueno escuchar que no solamente en Rosario nosotros renegamos con que no haya turno, tengamos que hacer la cola, que no tengamos una mesa preferencial para los profesionales, y escuchar que en Mar del Plata los hacen esperar afuera los profesionales hasta la hora del turno. Los hacen esperar afuera. Sí, o trámites, por ejemplo, en Bahía Blanca, que sí o sí los llevan a Buenos Aires, que no lo resuelven ahí. Entonces, la verdad que uno se enteraba de muchas cosas donde decía, bueno, acá estamos un poquito mejor en esto, un poquito peor en lo otro, y también el hecho de escuchar a 2 profesionales que eran abogados de ANSES desde su postura, uno estar de acuerdo o no. Para ellos la reparación histórica es un éxito total, en donde nosotros no estamos tan de acuerdo en eso. Para ellos el índice de juicios bajó, para nosotros no fue tanto, pero bueno, está bueno escuchar el otro lado para ver a dónde uno puede llegar para encontrar un punto en común y poder beneficiar, creo que a la gente pasiva, que es la más perjudicada en todo este sistema y en cuanto a los haberes que perciben. Gracias, Daniela, por tu tiempo, muy amable. Gracias. No, muchas gracias a vos de nuevo. Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional y Derecho de Familia, pasó también por Línea Directa. Hacemos una pausa y ya regresamos con los últimos minutos del programa. Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos. Juntos desde hace muchos años en defensa de los trabajadores portuarios.
por un salario digno y beneficios sociales para todos sus afiliados. Secretario General René González, Mendoza, 1871 Rosario. Teléfono 0341 440 4720. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Muy bien, llegamos al final del programa. Recordamos siempre que nuestro programa, Línea Directa a través de Televisión Regional, se emite los martes a las 20:30 y tiene 2 repeticiones durante la semana. Así que bueno, nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo martes aquí a través de Televisión Regional. Han sido muy pero muy amables.